poder transmitir esta programación de Vasijas de Honra. Es el programa que, verdad, el Señor puso en mi corazón, verdad, desde que el Señor nos dio este llamado. Y todo es para la gloria de Dios, para edificar al cuerpo de Cristo. Eh, Especialmente, verdad, a mujeres que realmente nosotras como mujeres, como lo que dice el logo, ¿verdad? Vasijas de honra. Somos vasijas de honra, somos recipientes del Señor, ¿verdad? Donde Él deposita su gracia, su gloria, para ser instrumentos de Él, ¿verdad? Pero este no va a ser el tema, ¿verdad? Quiero darles las gracias a cada una de ustedes que se conectan y que nos están acompañando, de verdad, gracias. Y espero que esta enseñanza sea de edificación para cada una de ustedes. Quiero decirles que me voy a introducir desde un principio porque luego a veces con mi esposo estamos los dos juntos y a veces digo yo, alguna hermana puede estar, ¿verdad? Ahí mirando y todo. Y bueno, mi nombre es María García, para los que no me conocen. Mi nombre es María García, mi esposo es el pastor David García. Nosotros estamos dirigiendo la obra aquí en la ciudad de Hillsboro, el Renuevo Ministerio Ebenecer, en la ciudad de Hillsboro. La dirección es 1633 Southeast, en la calle Walnut Street, en la ciudad de Hillsboro, Oregon, con su código postal 97123. Si nos quieren llamar, también pueden hacerlo con mucha libertad. Tómense la libertad de llamarnos. El teléfono es 503-913-3944. Y bueno, hermanas, como les comentaba, vamos a orar y quiero pedirles que se sientan confiadas en poner sus peticiones, su necesidad. Las vamos a llevar ante el Señor porque hay tanta necesidad, hay mucha necesidad en el cuerpo de Cristo. Yo creo que nadie está ausente de alguna necesidad. Yo creo que más de alguna, tal vez no a la magnitud que otras pudieran tenerlo, a lo mejor unas más difíciles, ¿verdad? Pero todos tenemos necesidad. Y sobre todo en estas situaciones que estamos pasando, en donde, ¿verdad? La situación de esta pandemia se ha complicado todavía aún más, y aunque escuchamos malas noticias, ¿verdad? Vemos que ha sido afectado de alguna u otra manera al cuerpo de Cristo. En hermanos, en hermanas que han pasado, ¿verdad? La enfermedad, algunas personas más susceptibles que otras, ¿verdad? Pero estemos clamando para que el Señor haga la obra en ellos y les dé su pronta recuperación. Nosotros estamos en el año de la recuperación y creamos esta palabra profética, ¿verdad? De parte de nuestro apóstol que el Señor, ¿verdad?, puso en su corazón, declarar este año de la recuperación. Así que ayúdeme a orar, ayúdeme exponga sus peticiones. Si usted no las quiere compartir, está bien, no se preocupe. Nosotros vamos a estar orando por cada una de ustedes. Y quiero que ustedes tomen este espacio como es para ustedes. Es para ustedes. El Señor puso en mi corazón de que esto sea una plataforma para edificar a la mujer. Una plataforma donde la mujer sea exhortada, sea edificada, sea consolada. Ese es el propósito de todo esto, hermanos. Porque probablemente estamos encerrados en nuestras casas o no estamos todavía como quisiéramos, ¿verdad? Tener pero por medio de estas plataformas el Señor de alguna u otra manera también quiere edificar a su pueblo. Amén. Así que ayúdenme a orar y llevar las peticiones ante el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por tu benevolencia, por tu bondad infinita. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu mano de poder, Señor, nos ha sostenido, Señor. Agradezco, Padre, agradezco, Señor, por la vida. Agradezco, Señor, porque nos regalas, Señor,
un día más, Señor, y está finalizando, Señor, y tu misericordia es tan grande que nos ha sostenido, Señor. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas, Señor, de mis hermanos, Padre de la gloria. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús, Señor. Te vengo pidiendo, Padre, en esta noche que derrames una gracia, Señor, sobre mi vida, Señor, que pongas tú las palabras en mi boca, Padre, para edificar, Señor, a tu cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada una de mis hermanas, a cada uno de mis hermanos, Señor, que sean edificados conforme a tu palabra, conforme al espíritu de tu palabra, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo vengo pidiendo en esta hora, Señor, que tú te manifiestes en sus necesidades, que tú te manifiestes, Señor, en la necesidad que tiene cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas, Señor, y que reciban, Señor, tu favor, Señor. Gracias, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos este momento, Padre. Este momento lo ponemos en tus manos, Señor. Y desde ya, Señor, vengo también clamando, Padre de la gloria, pidiéndote, Padre, por aquellos que están enfermos, Padre, aquellos que tienen necesidad, Señor, de que tu mano de sanidad esté sobre sus cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Cada necesidad de mis hermanos, Señor, ahora mismo, Padre de la gloria, por tu nombre, por amor a tu nombre, Señor, atiéndelas, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque hasta aquí, Señor, hemos de alabarte, Señor. Señor, hemos de glorificar siempre tu nombre, Señor. Padre, porque nos has bendecido grandemente, nos has sostenido. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, hermanas. Pues mire, el título de este tema, ¿verdad? En un principio, en primera instancia, ¿verdad? Yo le pedí al Señor, le decía, Señor, ¿qué quieres que comparta, Señor? ¿Cuál es el deseo tuyo, verdad? ¿Qué es lo que quieres? Y pues en la búsqueda, en la intimidad con el Señor, puso esto en mi corazón, recuperando la búsqueda a Dios. La búsqueda a Dios es en lo que nosotros como hijos de Dios debemos estar perseverando y ser constantes. No solo el hecho de que nosotros ya somos salvos y ya creemos que nosotros, pues sí, ya tenemos la salvación porque la hicimos por fe, pero eso no se queda ahí. El hecho de que nosotros hayamos creído, se necesita seguir inquiriendo, seguir agarrando más de esa fuente de Dios. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? A través de la búsqueda, a través de la intimidad con Dios. Porque realmente muchas veces a nosotros nos confiamos que el hecho de que vamos a la iglesia, y es parte, porque dice la palabra, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Vamos a la iglesia, llegamos, recibimos la palabra, pero que hay más allá, porque recibes la enseñanza de parte de un ministro, recibes la enseñanza de tu pastor, recibes la enseñanza, pero esa enseñanza que tú aprendes, ¿qué tanto pones por obra? ¿Qué tanto desarrollas lo que te enseñan? Entonces, ahí está el asunto de que muchas veces nos quedamos solamente en llenarnos. Si llevamos nuestra libreta, anotamos, ¿verdad? Es importante anotar, es importante leer nuestras notas. El otro día yo estaba acomodando, ¿verdad? En la parte del closet. Y ustedes saben, cuando uno empieza a mover cosas en la casa, uno empieza a decir, bueno, voy a sacar esto, voy a sacar el otro. Y bueno, miraba yo que estaba una caja, ¿verdad? Que dijo, ¿y esta caja qué tiene? Hermano, yo pues pensé que esa caja ya la había yo, como decir, con esta, cuando uno se mueve de casa o de apartamento, lleva uno todo, a veces todo, ¿verdad? Lo lleva al storage o si no al garage y acomoda ahí lo que uno no va a necesitar. Pero en este caso yo tenía la caja y miraba que esa caja tenía
estaba toda llena de cuadernos, de apuntes, y los empecé a ver y decía, Señor, cuánta enseñanza, cuánta palabra, Señor, y miraba yo de qué años eran, y empezaba a mirar, y era mucha palabra, era mucho. Y decía, Señor, de todas esas las enseñanzas que uno fue creciendo, empezó, como les vuelvo a repetir, importante llevar su libreta, su lapicero, su lápiz, a donde usted anota sus notas, a donde usted llegando a casa se da la tarea en escudriñar en lo que se habló, y todavía aún más el Señor nos sigue hablando a través de esa predicación que el predicador o el pastor dio, y uno las empieza a ver, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que mi esposo llegaba llegábamos de la iglesia, y sí, en lo que cenábamos, en lo que sacaba su libreta y decía, no, con lo que habló el hermano, mira, me cayó esto, que aquí, que allá. Entonces miraba que le sacaba todavía un poquito más, ¿verdad? Como decir, ahí había todavía, que ahora sí que espiguitas que hay que estar sacando. Y entonces es un deleite, pero ese deleite a veces con el tiempo se va perdiendo. Esa búsqueda de la palabra se va perdiendo. Entonces hoy estaremos hablando de cómo podemos recuperar ese deseo de buscar al Señor, para examinarnos cómo hemos perdido eso. Nosotros tenemos que ver qué pasó en nuestra vida, cómo fue ese descenso de que dejamos de buscar al Señor. Porque miren, la palabra es clara al decirnos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Muchas veces las preocupaciones nos quitan ese deseo de buscar, y en vez de tener ciertas prioridades con el Señor, hacemos otras cosas, ¿verdad? Y yo entiendo esa parte, sobre todo nosotras como mujeres. Siempre queremos que la casa esté limpia, que nuestros hijos estén bien atendidos, que no falte la ropa planchada, que todo esté acomodado. Pero siempre hay un tiempo para la búsqueda. Siempre hay un tiempo. Y ese es el tiempo que debemos apartar para buscarle a Dios con todo el corazón. Porque sin esa búsqueda, quiero decirle, como vamos a estar hablando de esto, yo quisiera decirles que nuestro ser integral, nuestro ser integral espiritual, está compuesto de sentidos espirituales. Y esos sentidos se pueden apagar porque ya no estamos buscando al Señor como antes lo buscábamos. Como cuando antes lo conocimos, yo, si ustedes recuerdan, cuando usted conoció al Señor, ¿cómo lo conoció? ¿Cómo fue eso? Pues estábamos en nuestro primer amor, ¿verdad? Y pues sí cometíamos nuestros errores, porque pues nos sacaron del mundo, y todavía no nos podíamos como decir, ay, pues la hermana todavía sigue diciendo, se le salen algunas palabritas o lo que sea, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? La persona tenía que seguir inquiriendo en la búsqueda, en la edificación de la palabra, en estarse edificando con la palabra, en buscar su palabra, porque la palabra es vida, y nosotros tenemos que seguir tomando de esa fuente, y no solamente en inquirir en su palabra, sino también en la búsqueda de la oración, porque esa es otra parte, hermanos, a donde la búsqueda, cuando uno lee la palabra, yo no sé si a usted le pasa, pero uno lee la palabra y empieza a ver cosas que dice uno, Señor, pero si esto estaba tanto tiempo ahí y yo no lo había visto así, y uno se empieza como que confrontarse pues a uno mismo, ¿verdad? Y es hermoso porque la vida ahora sí que la tenemos, ahora sí que Dios nos las presta, Dios nos da la vida y nos da el privilegio de poder disfrutar, ¿verdad? Con nuestra familia, con nuestros hijos, y disfrutamos a nuestra familia, pero la palabra, ¿qué tanto la disfrutas? ¿Qué tanto disfrutas? Entonces, como les vuelvo a repetir, hoy vamos a estar hablando de esa recuperación de la búsqueda hacia Dios. Y como les repito, los sentidos espirituales, ojos, oídos, olfato, boca,
tacto. Hoy nos vamos a enfocar solamente en el oír, porque en la palabra, cuando el Señor le habló al pueblo de Israel, le dijo: oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. El Señor primero le dijo: oye, tenemos que tener nuestros oídos abiertos, pero muchas veces no los tenemos abiertos porque no buscamos al Señor. Ya el oír ya no lo escuchamos. Ya no escuchamos esa voz que nos guíe, esa voz que nos hable, porque hemos menguado en nuestra búsqueda, hemos menguado. Entonces, muchas veces se ha perdido el oír y ya no escuchamos esa voz que nos habla. Muchas veces el Señor nos manda, ve a orar, ora. ¿Y qué hacemos? A veces el alma, ¿verdad? Es el conflicto del alma y el espíritu, ¿verdad? Dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero el alma, ¿verdad? Es la que se pone rebelde. Entonces, yo quisiera leerles rápidamente este versículo que tomé como, ahora sí que la redundancia, por base. Tiene un enfoque que yo lo puedo entender de este modo. En 1 Corintios 15:49 dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constante, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Verdad? Aquí nos habla, ¿verdad?, que todo lo que nosotros hacemos para el Señor, pues, ¿verdad?, nos hace en servicio y todo, pero ¿cómo puede ser alguien estar constante o estar firmes y cómo poder presentar sus obras de justicia delante del Señor si en la búsqueda no tiene una búsqueda constante, una búsqueda firme? Y por lo tanto, pues no podemos estar firmes también, porque cuando se pierde esa búsqueda, hermanos, créame la verdad, que ya el oído a escuchar a Dios, ya no escuchamos su voz, no escuchamos su voz. Usted quiere escuchar la voz de Dios, búsquelo, clame a Él con todo su corazón. En Jeremías 33 dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero es en la búsqueda, en clamar al Señor, en clamar. A Jeremías, ¿verdad?, le estaban diciendo: clama a mí, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, él tenía, incluso era un profeta, ¿verdad?, que hasta fue encarcelado porque tuvo que, pues, hablar la palabra, ¿verdad? El Señor dijo: clama porque viene grandes destrucciones. Pero entonces, hermanos, esta palabra de estar firmes, yo me di a la tarea de buscarlo aquí en el Strong. Permítame. Ok. Y la palabra constantes está en el griego 277 y su palabra griega, ¿verdad?, que es ametakinetos. Está un poco raro, ¿verdad?, a veces hablar el griego, pero bueno, acá lo dice ametakinetos, que significa firme, inamovible, mover algo, quitar algo de en medio, y dice: y ser constante. Se halla en 1 Corintios 15:58, que es la palabra constantes. Entonces, hermanos, hablando en la búsqueda, para mí es que si uno busca al Señor y está uno firmes en la búsqueda y ser constantes, hermanos, vamos a obtener grandes beneficios a nuestras vidas, porque el Señor empieza a derramar de su gracia, de su bondad sobre nosotros. Vamos a poder escucharlo. Dice la palabra en 1 Corintios. En este pasaje podemos ver que cuando uno ha perdido la búsqueda, estaremos perdiendo también la firmeza y la constancia en la misma.
aquí claramente nos dice que estemos firmes, constantes para dirigirnos con la voz del Señor. Amén. Hermanos, y todo tiene un sentido en todo esto, porque mira, abundando, dice aquí el versículo, dice siempre dice estar constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo alguien puede abundar en la obra del Señor? Si cuando en la búsqueda ya no ha sentido ese placer, ese deleite, ese deseo de buscarlo en oración. Ya no está esa búsqueda, ya no está inquiriendo y probablemente tal vez lo que esté haciendo sea nada más a veces podemos decirlo por compromiso o como dijo una vez un hermano, dijo, o tal vez nomás para calmar su alma. Entonces no, porque el Señor sabe nuestra intención, sabe las intenciones de nuestro corazón, Él conoce lo profundo de nuestro ser, Él sabe cómo hacemos las cosas delante de Él. Si usted tiene algo que le han delegado o que usted está sirviendo en la obra del Señor, va a tener ese deleite de poderlo servir con ese gozo, porque usted está agarrando de esa fuente, en esa búsqueda. Y es un deleite, hermanos. Mire que para mí estos días han sido bien bonitos. Le digo a mi esposo que a veces estoy platicando con el Señor en la oración y el Señor me trae a mi mente de las personas por las que tengo que interceder, por las que tengo que orar. Aunque yo tengo una lista a donde yo anoto todas mis peticiones y las necesidades, ¿verdad? Pero el Señor me pone en mi mente, aún de las personas que no están en la lista, se podría decir, y llevarlas en oración. Y todo esto digo, Señor, si uno no lo busca, probablemente tal vez no pudiéramos, ¿cómo le explicaré? Es que esta obra es del Espíritu. Lo que el Señor hace en nosotros para ser sensibles a la voz de Dios, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar al Señor. Si no, nos vamos a volver insensibles. No podemos tener una sensibilidad. Es más, vamos a ver la necesidad de nuestro hermano y no podemos sentir ni siquiera esto, porque ya nos volvimos insensibles. Nos volvimos insensibles porque hemos menguado en la búsqueda. Ya no se busca como antes al Señor. Ya no tienes esa pasión por Dios. Se pierde ese gusto por la palabra. Como cuando antes recibías esa palabra y que tú levantabas tus manos y decías, Señor, realmente me estás hablando, esta palabra es para mí, Señor. Y todo esto es hermoso, hermano. Yo me quedo admirada cuando mi suegra me platica a veces de donde ella es y me dice, mira, nosotros teníamos que caminar no sé cuántas millas para llegar a la iglesia. Dice, porque no pasaba camión por ahí, ¿verdad? ¿Y cómo era que buscaban? ¿Cómo iba ese deseo de buscar a Dios? Voy a la casa del Señor, voy a inquirir en su santo templo, su bendición, su llenura de su Espíritu Santo. Aleluya. Hermanos, es tiempo de buscar a Dios. Queremos recuperar esa búsqueda, tenemos que anhelarla, tenemos que apasionarnos por Dios, por el Señor. Porque Él murió por nosotros, se apasionó de nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario. Él nos amó primero, se entregó. Qué hermoso. No sé, yo antes, cuando yo conocí del Evangelio, hubo personas que tuvieron tutoreando, se podría decir así de alguna manera, tutoreando mi vida. Puso tutores que me estuvieron instruyendo y que pues cuando había alguna necesidad o cuando me miraban, como dicen allá en mi tierra, de capa caída, ellos, ¿verdad? O ella, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? La esposa del pastor, que ya no está aquí, ya partió a la presencia del Señor. Pero siempre me decía, persiste, sé constante, persevera, no te alejes.
Hermanos, si ustedes, algún día yo voy a platicar mi testimonio, algún día. Ahorita no, pero algún día lo voy a comentar, lo voy a exponer. Y para mí fue una obra gloriosa, porque realmente, pues, no sé a dónde andaría yo en esto, si Dios no me hubiera alcanzado, no sé a dónde anduviera yo. Pero yo creo que en todos Dios ha hecho una obra preciosa en cada uno de nosotros. Y todo esto es estar constante, estar firmes, que sabemos que vienen las pruebas, sí, vienen las pruebas, vienen las dificultades, pero el Señor quiere que sigamos buscándolo, porque dice la palabra que a través de muchas dificultades, de muchas pruebas, entraremos al reino de los cielos. Y muchas personas creen que el hecho de que uno conoce al Señor ya no le van a venir las pruebas, o piensan que es un camino de rosas, o no. Las pruebas son para que nos hagan crecer más, nos lleven a otro nivel de estatura espiritual, no ser los mismos niños, ya no, porque realmente ese es un camino, eso es un camino de una carrera constante, de ser constantes. Entonces, sí, entonces quiero continuar, pero aquí es donde vamos a tomar en cuenta que cuando uno ha perdido la búsqueda, se puede perder el oír y es necesario recuperar los sentidos espirituales y en este caso vamos a ver el sentido del oído. Nuestros sentidos se despiertan hacia aquello que más buscamos, sea Dios o sea el mundo. Imagínense, hermano. Nuestros sentidos se despiertan a aquello que más buscamos. Si tú buscas más al Señor, tus sentidos espirituales están activos. Tus ojos, tu visión. ¿Hacia dónde enfocas tu visión? Puesto los ojos. ¿En quién? En Jesucristo, en el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos, nuestros ojos. Entonces, ¿qué es lo que más buscamos? Dice, nuestros sentidos se despiertan a lo que más buscamos. Ahora, en este tiempo, a veces hay mucho tiempo de ocio, hablando en términos de que muchas veces estamos, tenemos un tiempo libre, un poquito tiempo libre, aprovecharlo, porque los tiempos son malos. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos con el tiempo con nuestros hijos, en poderles tener ese tiempo de calidad, pero no solamente de que conviva, sino también a la misma vez estarles instruyendo. Cuando nosotros con mi esposo teníamos, bueno, cuando en un principio estuvimos dando los temas para los adolescentes, esa parte de ese comentario que mi esposo hacía, que aprovechábamos cada momento cuando llegan los muchachos y llegan a comer y ¿verdad? Y salimos hablando siempre las cosas del Señor, hablándoles, ahora sí que estarles diciendo, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice y siempre estarles instruyendo, enseñándoles, no parando de enseñarles. ¿Por qué? Porque pues, ¿verdad?, eso es parte de que también, ¿verdad?, nos van a tomar en cuenta, tarde que temprano, algún día. Nosotros vamos a dar cuenta de nuestra propia familia, ¿verdad? Y también que no se diga que nosotros nunca les hablamos. O sea que descansen el Señor. Si usted le está hablando a sus hijos y todavía no hacen caso, pues descansen el Señor, no se apure, ¿verdad? Siga clamando por ellos. Pero me refiero que eso no venga a ser una carga para usted, que se venga pues a desesperar. Dios tiene sus tiempos para cada uno de nosotros. Si así lo tuvo conmigo, con usted también lo tuvo. ¿Cuánto tiempo no le hablaron de Cristo y no daba su brazo a torcer, como dicen, ¿verdad?, en mi tierra? Pero yo creo que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, así como una plantita. Al tiempo va a crecer, le siguen echando agüita, va a crecer, va a crecer. Así que nosotros no dejemos de hablar la palabra. Pero si nosotros no inquirimos en la búsqueda, en la oración, en la intercesión, en interceder por ellos, por nuestros hijos, ¿verdad?, por nuestros familiares, ¿cómo vamos a tener, cómo vamos a poder sentir la necesidad incluso de ellos? No la sentimos. Yo no sé si usted, cuando usted ve a alguien que anda en las calles o que usted ve de esas personas que andan ahí, ¿verdad? Y uno se preguntan, ¿conocerán al Señor? Y que uno se baja y le puede dar un tratado. Bueno, ahorita ya no se puede acercar mucho uno a la gente, pero el punto es de que, ¿verdad?, ahora con todas estas plataformas, como lo que mencionaba
el hermano David. Uno manda un texto, ¿verdad? A alguien que conoce y le dice que el Señor le ama, que Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Uno manda un texto bíblico. Entonces, no dejando de hablar la palabra, no dejando de estar enseñando a aquel que no ha conocido la verdad. Eso es algo que nosotros debemos estar siempre, siempre en nuestra mente, pensando de aquel que no conoce al Señor. Ay, hermanos, pues sí, continuemos, porque si no, Entonces dice, debemos estar constante y practicar todo lo que hemos sido enseñados, y una de esas cosas es la búsqueda en la oración y el ayuno, ¿verdad? Esta práctica mire lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Cómo puede uno tener, me llamó la atención esta palabra, práctica? Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Cómo podemos discernir el bien y el mal si nuestros sentidos se están apagando, si nuestros sentidos se van deteriorando por el hecho de que ya no tenemos esa búsqueda? Es que lo que les trato de decir es que nos podemos volver más carnales, pues, en pocas palabras. Nos podemos volver más pues, como el mundo, pues. Que ya a veces uno se puede dar cuenta, ¿verdad? Cuando uno habla con alguien que teme a Dios, ¿verdad? Pero aún todavía en sus palabras muchas veces, uno se puede dar cuenta cuando habla con una persona. Y no es porque la estás juzgando, sino simplemente porque la estás escuchando. Y como dijera nuestro apóstol, ¿quieres conocer a una persona? Déjala hablar. Y te vas a dar cuenta. Entonces, a veces en nuestra forma de hablar, a veces se nos salen palabras que dice, wow, ¿cómo fue por qué dije eso? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que a veces no estamos inquiriendo, no estamos buscando, y yo no digo, todavía tenemos las concupiscencias que todavía dice la palabra de Dios, desechando, ¿verdad? Todo argumento humano. Y entonces, aquí en Romanos 8:7 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Imagínense, si estamos en la carne, ¿cómo se va a sujetar esa carne a la ley de Dios? Si no está sujeta, no siente ya no siente, ya está insensible, que no se sujeta. Yo sé que la carne hay que dominarla, se podría decir, porque sé que todavía estamos todavía en este cuerpo, ¿verdad? Y se manifiestan cosas, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que tomar el dominio propio nosotros, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Imagínense, hermanos, así como la serpiente engañó a Eva, con su astucia la engañó, y sus sentidos, ¿verdad? Dice, para vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Cómo se pueden extraviar los sentidos? ¿Cómo se pueden extraviar los sentidos? ¿Cómo puede alguien que ya los sentidos los tenga dormidos? Se podría decir de alguna manera dormidos. ¿Por qué? Porque ya no buscamos. Y las obras de justicia que queremos hacer para el Señor ya no vienen siendo obras de justicia, porque realmente ya las hacemos más bien en la carne que en el espíritu. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque debemos estar conscientes de que lo hacemos con todo el corazón para nuestro Dios. Todas las cosas que nosotros hagamos para el Señor, hagámoslo de todo corazón. Entonces, el oído. En Oseas 2:14 dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En los sentidos naturales, el sentido del oído está en las orejas. Ahí está el órgano que oye, pero
pero en el ámbito espiritual es el corazón. ¿A dónde es en donde el Señor cuando nos habla, lo escuchamos, pero a nuestro corazón, que llegue esa palabra, ¿verdad? Esa palabra que cuando el Señor nos dice, oye, primero quiero hablarte, búscame en oración, buscarme en oración. Pero a veces, como les vuelvo a repetir, muchas veces entiendo que a veces las aflicciones, las circunstancias de la vida, los problemas, a veces como en vez de buscar al Señor nos hacen como de alguna manera, como cuando dice, ¿cómo se dice? Nos debilita. Y nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor, porque realmente el Señor nos habla a nuestro corazón y Él quiere que nuestros sentidos estén abiertos para hablarnos, para dirigirnos, para instruirnos, ¿verdad? Y Él es bueno, hermanos, Él es bueno. En Mateo 2:22 dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Quiero decirles que Dios también nos habla por medio de sueños, nos habla. ¿Y acaso a veces los sueños los ignoramos? Y Dios nos está hablando, porque Él habla de muchas maneras. El asunto es si nuestros sentidos están ejercitados, porque a veces ya no están dormidos y hay que otra vez ejercitarlos, activarlos. ¿Y cómo se hace? En la búsqueda al Señor, en inquirir en Él, en clamar a Él, en desear ese deseo, tener ese deseo ferviente de buscar a Dios con todo el corazón. Así que, hermanos, es impresionante todo eso, porque muchas veces el Señor habla y nosotros ignoramos muchas veces la voz del Señor. Y Dios hoy en día está llamando a su pueblo, Él quiere tener amoríos con nosotros, Él quiere que le busquemos en esa búsqueda de intimidar con Él, ¿verdad? Pero muchas veces, como les vuelvo a repetir, estamos en nuestros laureles, sabiendo que todas estas cosas que están pasando, ya el tiempo es el tiempo es crucial. Ya el tiempo estamos a las puertas de que el Señor regrese. Estamos a las puertas. Hay un dicho que tiene mi esposo que dice, ya, pongamos toda la carne al asador. Cuando yo le pregunté, ¿por qué dices eso? Dice, es que ya esta humanidad que a veces nos quiere doblegar, hay que ponerla en el fuego del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el que gobierne, el Espíritu Santo sea el que nos dirija. Y que el Señor se siente en el corazón de nosotros, que Él gobierne. Hermanos, porque hemos hecho nuestra propia voluntad muchas veces. Y no dejamos, ¿verdad?, que el Señor nos dirija. Hacemos nuestra propia voluntad. A veces le decimos al Señor, Señor, háblame esto, por favor, no quiero tomar mi propia decisión, por favor esto, el otro. Y busquemos en oración, el Señor confirma las cosas, amén, gloria a Dios. Dios nos habla y nos dice, y a veces lo que el Señor nos dice, muchas veces, todavía lo ponemos en duda, muchas veces. ¿Por qué? Porque no estamos buscando, no sabemos. Cuando el Señor a veces nos da un sueño y nos está hablando y no sabemos ni cómo, Señor, ¿qué me estás diciendo? Por lo menos si me lo puedes dar otra vez para ver si lo puedo captar. Me recuerdo que el hermano Sergio siempre decía que, una vez lo escuché que dijo, hermano, cuando usted tenga un sueño, dice, y siente que es de parte del Señor, escríbalo. O póngase una libretita al lado de su recámara, porque luego a veces los sueños, ¿verdad?, como que se van o se olvidan, pues. Entonces dice, pero yo le dije al Señor, Señor, me diste este sueño, pero si es tuyo, tú me lo vas a me vas a dar la continuidad de ese sueño. Y dice que cabal, que así le pasó, ¿verdad? Que
que le volvió a dar, que siguió en el sueño. Creo que parece que fue el apóstol Otoniel, contaba él esa anécdota, el hermano, y dice que el apóstol, ¿verdad?, le dijo: Señor, me desperté, dice, pero quiero que me sigas dando lo que me estabas diciendo, pues. Y el Señor, ¿verdad?, pues le va a seguir, le sigue dando el deseo de lo que en su voluntad, lo que él quiere, y le vuelve a dar otra vez la continuidad de ese sueño, lo que la voluntad de Dios quiere, ¿verdad? Amén. Entonces dice en Apocalipsis 1:10, dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, para oír la voz detrás de mí, diciendo: haz esto, haz lo otro, no hagas aquello. Entonces, esta es guianza, hermanos, es guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros, a nuestro corazón, ¿verdad?, no se haga, como decir, no haga caso omiso a lo que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Hay que tener los oídos bien abiertos, pero ¿cómo los vamos a tener abiertos? En la búsqueda. Tenemos que retomar en este año de la recuperación la búsqueda al Señor, la búsqueda, no dejarnos ya sin solamente, como decir, esperar a que vaya yo a la iglesia. No, tienes que tomar tu tiempo para estar hablando con Dios, hablar con Dios, estar recibiendo de Él, hermano. Está recibiendo de Él, porque Él nos quiere dar su guianza. Entonces, en este versículo, ¿verdad?, de Apocalipsis 1:10, ¿verdad?, dice: estaba yo en el Espíritu. ¿Cómo alguien puede estar en el Espíritu si no hay esa búsqueda? ¿Cómo se puede estar en el Espíritu si uno no ingiere de Dios? Uno quiere estar, ¿verdad?, recibiendo todo lo que el Señor dice en su palabra, en lo que nos da, en sus dones, en todo, porque son regalos que el Señor, ¿verdad?, nos da, pero nos hace falta muchas veces, ¿cómo se dice?, tener la fe que mueve todo esto es en la fe. Así que cuando nosotros estamos en el Espíritu, es porque en esa búsqueda es una búsqueda constante, y estamos firmes en esa búsqueda, firmes y constantes en la búsqueda. No dejarlo, por favor. Yo quiero que entienda que tal vez a lo mejor no le vengo a dar una cátedra de tanta enseñanza, pero a lo que yo he aprendido, hermano, en lo que yo le quiero decir, en lo que a mí, en mi propia vida, le digo, como para la gloria de Dios y para la experiencia que yo he tenido en el Señor, es la búsqueda. No hay otra forma para que nosotros podamos estar ahorita, sobre todo en esta situación de esta pandemia, de tantas circunstancias, pero sobre todo porque el Señor ya viene pronto, hermanos, ya viene pronto. Nosotros ¿cómo vamos a discernir las cosas entre el bien y el mal? Si nosotros no estamos inquiriendo, nuestros oídos están sordos a veces, están tapados. No queremos a veces no nos gusta que nos digan las verdades. Y como dijera mi esposo, el que es verdadero amigo te va a decir las cosas. El que es amigo te va a decir lo que no muchito te gusta escuchar, pero te lo va a decir, el que es verdadero amigo. ¿Y quién más nos va a poder decir más las cosas verdaderas? Que es nuestro Dios, Él es nuestro amigo, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Hacedor, Él es todo para nosotros, es todo para nosotros. Y yo les puedo decir, hermanos, que el retomar la búsqueda no es fácil, es un proceso, amén. No solo lo busquemos cuando estamos en la aflicción, hermanos, y ya nomás se pasa la aflicción y ahí nos vemos, Dios, ahí te veo. No. Tenemos que ser constantes, porque hoy sobre todo que ya los tiempos están difíciles, hermanos, ahora sí que como dice la palabra, erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. El que no está inquiriendo en la palabra del Señor, hermanos, quiero lastimosamente decirle que no va a saber ni cuando ya le digo a mi esposo, que este evento se va a dar tarde que temprano se va a dar. Esa esperanza es la que tenemos, la esperanza no avergüenza,
No avergüenza la esperanza. Esperar en el Señor no avergüenza, hermano y hermana. No avergüenza. El que usted le diga, Cristo viene, Cristo está a las puertas. Arrepiéntete, busca al Señor. Él quiere darte vida eterna. Hermano, ya es hora de que nosotros hablemos. Ya es hora de que nuestra boca no se quede callada. Pero ¿cómo vamos a dar algo de lo que no tenemos todavía, que no estamos recibiendo de Dios? Tenemos que estar inquiriendo en su palabra, estar recibiendo de Él. Porque yo creo que si nada más así estamos sin estar recibiendo de verdad, estar caminando como les vuelvo a repetir, los sentidos apagados, y Dios quiere que hoy los tengamos despiertos. Mire lo que dice en Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír la palabra de Cristo. Oír la palabra de Dios para que traiga fe. Abrir nuestro corazón, nuestros oídos, y poderla atesorar dentro de Él, para que eso sea lo que hable nuestra boca, lo que declaremos con nuestros labios. Imagínese cómo puede declarar una palabra si usted no está oyendo la palabra, si usted no está inquiriendo en su palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y cuando escuchamos esto en el oír, es que estamos recibiendo esa palabra, la estamos escuchando, está llegando al corazón, está bajando al corazón y se hace una realidad en nosotros. Y es ahí cuando, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, ponemos por obra las cosas. Así que, hermanos, no deje de escuchar la palabra de Dios. Siga buscando al Señor, sígalo desesperadamente, buscándolo, desesperadamente. En Segunda de Crónicas 9:7 dice, bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Imagínense, acá me impresiona esta palabra porque dice continuamente oyen tu sabiduría. ¿De dónde podemos adquirir sabiduría? ¿De dónde? De la palabra de Dios. Porque la sabiduría humana de esta tierra, no. Sabiduría de lo alto, sabiduría celestial, de la que proviene del Padre, de las luces, de esa sabiduría. Pero ¿cómo se adquiere? Por la enseñanza, por adquirir en su palabra, en escuchar la palabra. No se canse de oír la palabra del Señor. No se canse. A veces alguien podría decir, ay, pero es que yo ya escuché ese tema. No, probablemente alguien no la está escuchando y a esa persona le va a hacer bien a su espíritu, le va a hacer bien a su ser. La palabra es hermosa y hay que atesorarla, En Juan 10:13 dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Para oír las ovejas, un ministro debe de tener el sentido del oír para oír a las ovejitas, ¿verdad? En este sentido que, ¿verdad?, dice que el Señor, ¿verdad?, llama a sus ovejas por nombre. Imagínense, las llama. ¿Cómo vamos a escuchar la voz del Señor? Ay, hermanos, es tremendo todo esto. Dice, algo muy importante de mencionar es que en lo natural el oído se encuentra en los órganos que controlan el equilibrio en el ser humano, de tal manera que cuando estos órganos pequeñitos son lastimados o afectados, son capaces de afectar nuestro equilibrio, nuestro caminar por completo, al punto de podernos hacer caer. En lo espiritual pasa lo mismo. De ahí que el Señor diga en Proverbios que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, o sea, nuestros oídos. Guardemos lo que escuchemos, porque acuérdense que lo que escuchamos baja al corazón. Entonces, ya que de él emana la vida. Dice, para podernos sostener y ponernos en pie, nosotros debemos guardar nuestro corazón. Entonces, imagínense, hermanos, el oído, hay una parte del oído que es bien sensible, que una vez que se afecta, en lo natural, estoy hablando en lo natural, una persona pierde el equilibrio. Una vez escuché a alguien que me dijo, se me metió un mosco en el oído, dice, y vieras de ver que me mareo. Y cuando camino ando así como que no estoy
caminando bien, pues. Y muchas veces hasta me salgo, le puede decir así, camino todo chueco, se podría decir. Entonces, ¿qué tan importante es que también en lo espiritual pase eso? Que si una vez se afecta el oído, ya no vas a caminar firmes, no vas a caminar desturbado, se podría con un caminar equivocado, podría decirse. ¿Por qué? Porque el área del oído está afectado con cosas que, ¿verdad?, el Señor quiere limpiar. Así que tengamos en cuenta eso de que el Señor quiere hablar a su pueblo y quiere que nuestro corazón, ¿verdad?, esté guardado. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como el del día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba, y vinieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con ella, con aquella generación, y dije, siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Imagínense, hermanos, se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Por qué? Porque el oído está afectado y se puede uno desviar en los caminos del Señor. Entonces, ¿cómo podemos estar inquiriendo en el Señor, en la búsqueda, en estar en oración, en estar siempre atentos a la voz de Dios, en esa voz que nos habla, que Él quiere, ¿verdad?, tener con nosotros, intimidad con nosotros, amén. Para recuperar la búsqueda de Dios debemos saber que no hemos sido constantes en oír su voz. Hay que entender que cuando no buscamos a Dios, a veces decimos, ¿por qué nos está pasando? Es porque no estoy buscando. Hay que entender esa parte, ¿verdad? Dice, y en obedecer a su voz. El que no la escucha no puede obedecer la voz de Dios. No la puede obedecer. O sea, tal vez, como dice, hay un dicho que dice, por aquí entra y por aquí sale. O sea, no la retiene. Entonces dice, así que dice, en la búsqueda hacia Él, ¿verdad? Amén. Dice, en estar haciendo, dice, lo que Dios nos ha mandado. Dice, nosotros debemos desechar, dice, todo argumento humano de nuestra mente, seamos guiados por el Espíritu de Dios y someter toda nuestra voluntad a Él, dejando que Él se siente en el trono de nuestro corazón para poder ser ayuda a otros que necesitan ser levantados aún, para poder alcanzar, que ellos alcancen una madurez, ¿verdad?, en lo espiritual, ¿verdad? Nosotros debemos estar, ¿cómo vamos a poder guiar a otros, hermanos? ¿O cómo vamos a estar instruyendo a otros, ¿verdad?, si nosotros no estamos recibiendo, ¿verdad?, del Señor en la búsqueda. No podemos, no sometemos muchas veces la voluntad y cómo vamos a poder conducir a otros a que crezcan, ¿verdad?, en el camino del Señor, porque a nosotros que ya conocemos al Señor y que hemos aprendido, ¿verdad?, de todas sus enseñanzas, de todos sus preceptos, ¿verdad? Nosotros tenemos la necesidad de irles a hablar a otros de esto, de que ejerciten su oído. Y el oído lo vamos a ejercitar a través de la búsqueda a Dios. Amén. Ok, en la búsqueda al Señor, nosotros debemos meditar en su palabra para conocerle y amarlo y que sea una realidad en nuestras vidas. Dice que en Josué 1:8 la palabra dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Imagínense, no se apartará este libro de la vida, no se apartará este libro de tu boca, que meditarás de día y de noche. Meditar en la palabra del Señor, meditar en su palabra. O sea, aparte de que uno ora, clama al Señor, meditar en su palabra. Vamos a estar recuperando esa búsqueda a Dios. Uno se tiene que volver, pues para que me entienda, a enamorar del Señor de nuevo. Perdón que diga, yo no sé, a veces decimos nosotros, he escuchado, ¿verdad?, cuando
escucho así parejas que dicen, es que ya no lo amo. ¿Cómo recupero? ¿Cómo hago para que me vuelva a enamorar? Otra vez te van a cortejar, te van a volver otra vez como decir, a decir piropos, y tanto que nos dicen la palabra, el Señor, cómo nos habla, amada mía, perfecta mía, paloma mía. Ay, Dios mío, digo yo, Señor, cómo nos habla, cómo dice que nos atrajo con lazos de amor. Digo, ¿cómo no te vas a enamorar de alguien que te está diciendo eso? Dios nos ama de una manera extraordinaria. Es un amor incomparable, no se compara con el amor, con todo respeto, de nuestras parejas. Ese es un amor sobrenatural, sobrenatural. Bueno, hermanos, pues ya me queda poquito tiempo. Según yo le decía a mi esposo, creo que nomás voy a dar 30 minutos para no extender mucho esto, pero yo quiero decirles que para la próxima transmisión vamos a seguir hablando de los siguientes sentidos. A lo mejor todavía voy a abundar un poquito todavía más en el oído, porque realmente ese es algo que tenemos que ejercitar nuestro oído espiritual, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor. No solamente ser oidores, dice la palabra, sino hacedores de la palabra, porque también somos oidores, y somos oidores a veces olvidadizos y no hacemos lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, para el siguiente, si Dios lo permite, en su misericordia, vamos a continuar con los siguientes sentidos. Y como son 5 sentidos, pues queremos tocar en esa parte todavía todo lo que el Señor quiere que nosotros recuperemos en este año de la recuperación, para que nosotros podamos estar y tener eso que el Señor siempre ha querido de nosotros, ¿verdad? Que nos estemos siempre llenando de su presencia, siempre. Aunque sabemos que están los tiempos difíciles, nosotros estemos perseverantes y constantes en esa búsqueda, Así que doy las gracias a cada uno de ustedes. Yo nada más quería decirle que los horarios del servicio de los martes es oración a las 6 de la tarde en la iglesia y es presencial. El jueves es escuela de ministerio a las 6 de la tarde. El viernes servicio familiar a las 8 p.m. y es por vía internet. Pues, el sábado escuela de música de 1 a 3 de la tarde. Si alguien está interesado, ¿verdad?, en aprender un instrumento. Sabemos que todos aquí, ¿verdad?, que queremos aprender un instrumento a tocar para el Señor, y que Dios adiestre nuestros miembros, ahora sí que nuestras manos y nuestras voces para cantarle con todo el corazón al Señor. Amén. Y el domingo, pues, nuestro servicio presencial a las 3 de la tarde. Entonces, quiero saludar a todos mis hermanos que se conectaron. A mis hermanos pastores de Colombia, que el Señor me los bendiga mucho. Le digo a mi esposo que los hemos apreciado mucho, a pesar de que solamente es ahora sí que por esta plataforma. Digo, qué bonito sería, ¿verdad?, un viaje a Colombia. Saludo a todos los hermanos que se conectaron, y de verdad se puede decir que Dios ha hecho una obra en mi vida, porque en un principio, ¿verdad?, yo le decía a mi esposo, no es que yo para pararme a hablarle a alguien, o sea, incluso para evangelizar, Dios tuvo que tratar con mi vida, porque realmente el Señor me sacó ahora sí, de un espíritu de timidez que yo tenía, fíjese. Al rato le voy a contar mi testimonio, pero me tuvo que sacar el Señor de eso, porque si no, ¿cómo testificaría la palabra del Señor? Y afuera es a donde uno se enfrenta con aquellos que realmente, ¿verdad?, se oponen a la palabra, y que llega a veces hasta... El enemigo es el que se opone, no son las personas, es el enemigo que no quiere, ¿verdad?, que sean descubiertas sus obras, pero nosotros como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad de ir y llevar este evangelio glorioso a todo aquel. Amén. Así que déjenme orar por ustedes y bendecirlo y llevar sus oraciones ante el Señor. Y por favor, siéntase una vez más libre de comentar o si las quieres poner sus peticiones, las escribiremos. Y también quiero decirles que para mañana nuestro servicio familiar a las 8 de la noche, hora del este, hora Pacífico,
estaremos transmitiendo el servicio familiar mañana a las 8, con la ayuda de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, te bendecimos. Señor, queremos recuperar, Señor, nuestro oído espiritual para escuchar tu voz. Señor, queremos escuchar tu voz. Oh Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú, Señor, quieres, Señor, que nuestra vida esté llena de tu Espíritu Santo. Llena de tu Espíritu. Pero Señor, si a veces, Señor, por situaciones, Señor, hemos dejado esa comunión contigo, Señor. Queremos recuperar la búsqueda en esa comunión, papito lindo. Queremos, Señor, que nos hables a nuestro corazón y que siempre, Señor, nuestros oídos estén atentos para ponerla por obra. Señor, que cuando tú nos hables, hagamos, Señor, poniendo por obra tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, que no seamos insensibles a tu llamado, que no seamos insensibles a la voz cuando tú nos dices que algo no está bien, que pongamos, Señor, que actuemos inmediatamente, Padre, que no nos quedemos solo en escuchar, sino que lo hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, que esta palabra, Señor, la puedan retener en sus corazones y que también ellos, Señor, pongan por obra lo que han escuchado, Señor. Padre eterno, sabemos que tu venida está pronta. Queremos escuchar, Señor, a nuestro amado Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar en este camino, Padre de la gloria, esforzándonos cada día más en agradarte, Padre de la gloria, en cada día más, Señor, haciendo tu voluntad, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, nos has guardado y sostenido, y por tu misericordia no hemos sido consumidos, Padre de la gloria. Señor, gracias, Señor. Cuánto te agradezco, Señor. Cuánto, Señor, mi alma te bendice, Señor. En el nombre de Jesús bendigo, Señor, a cada hermano, a cada hermana en sus necesidades, Señor. En el nombre de Jesús bendícelos grandemente, Padre. Señor, ayúdales en todas sus necesidades. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Cuídense mucho y estamos ahí adelante.